fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Hoy vamos a escuchar, o les voy a compartir, mejor dicho, una enseñanza que se llama La restauración, un acto de Dios. La restauración, un acto de Dios. Que nos va a ayudar a comprender cómo la gracia de Dios nos restaura. Nos va a ayudar a comprender cómo la gracia de Dios nos restaura. La restauración es un acto de Dios. Él quiso restaurar la humanidad para tener hijos e hijas que lo adoren. La restauración se refiere a la obra continua de Dios para restaurar, reparar, sanar lo que ha sido dañado, o ha sido dividido, o se ha separado. Y es un acto continuo, porque continuamente Dios está restaurando nuestros corazones, está restaurando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra relación con Él. Es continuo. Todos los días podemos tener un acto de restauración con Dios. Ya sea en la vida de una persona, una relación, una relación o la creación misma. Siempre Dios está restaurando. La restauración es una respuesta de Dios al hombre, ya que en la fe de Jesucristo se hizo disponible el nuevo nacimiento. La respuesta de Dios a la humanidad, al hombre, ya que a través de Cristo se volvió o se consiguió la restauración completa, la reconciliación también para con Dios. En el libro de Romanos, vayan pasando a Romanos, por favor. El libro de Romanos nos da el primer paso a nuestra restauración con Él. El libro de Romanos, vamos a ver versículos ya conocidos, pero vamos a ver en este contexto. Romanos 10, ya saben qué versículo vamos a ir. Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás que salvo o completo, entero. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En esta confesión se requiere creencia, creencia que nace del corazón del hombre, para creer lo que Dios obró en Cristo. En este simple acto de confesión somos salvos, o sea, somos completos, somos restaurados. En la búsqueda de una nueva oportunidad para alinearse con los propósitos de su voluntad. O sea, vale decir entonces que, confesando Romanos 10, 9, 10, y ya sabemos todo lo que significa, pero en el contexto de lo que estamos viendo hoy, en esta confesión de creencia, Dios puede restaurar el corazón del hombre. En esta confesión somos salvos, somos completos, somos restaurados. Y en la búsqueda de una nueva oportunidad para alinearnos con el propósito de su voluntad, porque recuerden que el hombre había sido separado a partir del pecado original. Y en esa búsqueda, Dios siempre trató de reconciliar o reincorporar nuevamente al hombre como una familia, tener hijos e hijas que lo adoren. Ahora nuestra mente se debe fortalecer, nuestra mente debe fortalecer la idea de que fuimos rescatados y restaurados. Porque ahora tenemos que creer, en este acto de creer, que fue justamente creer en Jesucristo, que Dios lo levantó de los muertos, tenemos que creer que fuimos restaurados de toda enfermedad, de todo pecado, de toda condenación. Nuestra mente se puede limpiar completamente al confesar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Qué es lo que predomina ahora en nuestros corazones y nuestros pensamientos? Para nosotros poder restaurarnos completamente y entender que fuimos rescatados del dominio de este mundo al reino de Dios. Son cosas, conceptos, ¿no? Son principios espirituales que Dios nos muestra a través de su palabra para entender el sentido de la reconciliación y la restauración con Él. Es un proceso que requiere paciencia, participación activa y permanecer en la voluntad de Dios. Buscar su guía y la ayuda de Dios para volver al estado de plenitud, bienestar, para reflejar su amor reconciliador y sanador. Les repito, es un proceso que requiere paciencia, participación activa, permanecer en la voluntad de Dios, buscar su guía y la ayuda de Dios para volver al estado de plenitud, bienestar, para reflejar su amor reconciliador y sanador. Un trabajo, ¿ven? La dedicación, como todas las cosas de Dios, requiere un esfuerzo.
una parte que nosotros tenemos que hacer para estar con Dios. Vayan pasando ahí mismo en Romanos, en el versículo capítulo 5. En Romanos capítulo 5 nos habla un poco de esto, de lo que le acabo de mencionar, para que entendamos más el sentido de lo que es la reconciliación y la restauración de parte de Dios. Romanos capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 y 2. 1 y 2. Dice así: justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense, ya estando justificados pues por la fe de quién, de Jesucristo, hoy ya tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El medio siempre, o el puente reconciliador o restaurador, siempre es Cristo con Dios. Siempre es Cristo con Dios. En la obra completa de esta redención y reconciliación con Dios, esta remisión de pecados, también podemos llegar a decir, siempre está involucrado la obra de Cristo y la obra de Dios. En conjunto, trabajan en conjunto. Porque recuerden que Cristo fue la respuesta de Dios a su petición para reconciliar al hombre con Dios. Fíjense en el versículo 2 dice: a quien también tenemos entrada por la fe a esta gloria, a esta gracia, en la cual en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios es vivir la gracia de Dios dentro de un marco de amor y misericordia. Gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios es vivir en la gracia de Dios dentro de un marco de amor y misericordia, estando firme con una profundidad de entendimiento de las obras de Jesucristo, porque ahora ya obtuvimos una completa restauración con Él. Estamos conscientes de esta profundidad de entendimiento, de todo lo que Cristo hizo por nosotros, por su obra completa, terminada, para que hoy día tengamos restauración y reconciliación con Dios. Esta es la idea, este es el pensamiento que tenemos que cristalizar nosotros en nuestra mente, para que podamos entender de que cuántas cosas fuimos restaurados, y cuántas cosas Dios nos restauró, y de cuántas cosas Dios nos salvó. Tenemos que entender todas estas cosas para que no tengamos después profundidad bíblica ante los ataques del adversario. Porque si yo no conozco bien mis derechos como hijo de Dios, o lo que Dios obtuvo en Cristo para mí, yo puedo ser tentado o engañado, por no tener el conocimiento exacto de la palabra de Dios. Por eso estando firmes con una profundidad de entendimiento en las obras de Jesucristo. Estamos firmes por las obras de Cristo y tenemos entendimiento de esas obras. En el libro de Hebreos, pasen al libro de Hebreos, por favor. El libro de Hebreos, capítulo 13. El libro de Hebreos declara y nos ayuda a entender lo que yo le acabo de decir. Hebreos, capítulo 13, vamos a leer los versículos 20 y 21. Entonces, la restauración se refiere a la obra continua de Dios para reparar y sanar lo que se ha dañado, o se ha dividido, o se ha separado. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que restauró a los de los muertos, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, ¿ven? ¿Ven? Él nos hace aptos, nos aprueba ante Él, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Cuál es toda obra buena? Hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Ven? Como yo le digo, que trabajan en conjunto, trabajan en la voluntad de Dios, trabaja con Cristo en nosotros. Por eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que vamos a verlo después. Pero es Cristo en nosotros que nos ayuda a través de Dios y a través del Espíritu Santo a hacer las obras, a hacer lo que le agrada a Él y haciendo para que nosotros podamos hacer su voluntad. El cual fue la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo versículo, ¿verdad? Que nos aclare a entender de todas las cosas que nosotros podemos hacer en Cristo, gracias a la restauración que tuvimos mediante Cristo y por las obras de Dios, en el sentido que Él quiso que reconciliarse al mundo con Dios. ¿Recuerdan cómo dice 3 Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no?
que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, más que tenga que vida eterna. Y ese es un acto de reconciliación, es un acto de redención. Dios desea que todo el mundo sea salvo. ¿Para qué? Para tener una restauración con Él, una reconciliación con Él, ser restaurados con Él. Ese es el deseo de Dios. Ahora veamos algunos aspectos de la restauración de Dios, algunos aspectos de la restauración de Dios. Obtuvimos sanidad. Dios tiene el poder de restaurar cosas que han sido dañadas, destruidas o heridas. Es un aspecto de la restauración que Dios puede hacer. En la sanidad Dios tiene el poder de restaurar cosas que han sido dañadas, destruidas o heridas. Otro aspecto es la reconciliación. La restauración empieza al reconciliarnos con Dios y después con el cuerpo de Cristo, permitiéndonos volver a nuestro propósito con Él. Eso es interesante este punto porque la restauración empieza a reconciliarnos con Dios y después con el cuerpo de Cristo. Porque al ser nosotros restaurados y reconciliados, pasamos a formar parte de la familia de la fe, ¿verdad? Somos parte de la familia. Y ahí entonces empieza ese trato amoroso, ese tierno amor entre hermanos en Cristo, permitiéndonos volver a nuestro propósito, porque tenemos un propósito con Él. Y es un proceso continuo, como le decía, otro aspecto, es un proceso continuo. No es un evento único, sino que es un proceso que puede llevar tiempo, requiriendo paciencia, crecimiento y trabajo espiritual. Otro punto, la gracia, la restauración, la gracia. La restauración se inicia con la gracia de Dios y requiere de la fe, de humildad y una vida de oración. Lo repito, la restauración se inicia con la gracia de Dios y requiere de fe, de humildad y una vida de oración. Es importantísimo la oración. Como compartíamos recién, el gozo que uno tiene cuando habla o se comunica con sus hijos, ¿no? Lo mismo Dios, lo mismo Dios. Es un propósito divino, un propósito divino. Al ser restaurados, recuperamos nuestra identidad en Cristo, nuestro valor en la vida y podemos ser transformados. Eso es el propósito de Dios, ¿no? Recuperar nuestra identidad en Cristo, volver al valor en la vida y podemos ser restaurados. Transformados en ese aspecto que tenemos en la restauración. Somos transformados, implica que no solo apartarse del mal, no solo implica apartarse del mal, sino también volver a Dios para hacer lo que Él le agrada, hacer lo que le agrada a Dios. Lo cual es esencial para una completa restauración en la vida. Hacer las cosas que le harán a Dios, renovando la mente, tantas veces enseña Romanos 12:2, ¿verdad? Transformado por nuestro entendimiento, no conformándonos a este siglo, para que opremos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, que es buena, agradable y perfecta. Es esencial para una completa restauración en la vida. Vaya pasando a 2 Corintios, capítulo 5. La restauración implica una renovación total del corazón. La restauración implica una renovación total del corazón, no solamente una parte. Dejando las cosas viejas atrás para conseguir una estrecha relación con Dios, para lograr alcanzar a otros ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Son todas hechas nuevas, eso es lo que vamos a leer ahora. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, estamos en Cristo, si estamos en Cristo, pasa esta cosa. Nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Ya no somos como antes. Las cosas viejas que dicen, pasaron, ya no están más, ya no están en nosotros, ya pasaron, ya no existen. Y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Si queda algo por cambiar, ¿es todo nuevo? No, ¿verdad? Entonces necesitamos cambiar todo, todos los pensamientos, toda la mente, transformar la mente, renovar toda la mente para que todo llegue a ser nuevo en nuestro corazón. Por eso necesitamos estar en Cristo para ser una nueva criatura. Dice, ¿y todo esto proviene de quién? De Dios. Dios lo desea, Dios lo anhela.
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ven? Siempre el trabajo unánime, trabajo en conjunto. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación, para alcanzar a otros, para que también otros tengan el beneficio y el gozo de estar restaurados y reconciliados con nuestro Padre Celestial. Por eso necesitamos entender las obras de Cristo, ¿ven? Necesitamos entender lo que Cristo obró en nosotros, lo que Cristo hizo a través de la voluntad de Dios, para que nosotros podamos ejercer eficazmente en nuestro ministerio de la reconciliación y transformarnos, ser una nueva criatura en Cristo para reflejar nuestro Cristo interior. Es importante también, porque la gente antes de leer el libro nos va a leer a nosotros. Entonces nosotros tenemos que transformarnos, renovarnos, caminar como Cristo, pensar como Cristo, hablar las palabras de Cristo, para que cuando lleguemos a ejercer este gran ministerio de la reconciliación, tengamos un poder de impacto espiritual enorme y el éxito garantizado. Hay muchos ejemplos en la Biblia de restauración. Yo les voy a leer algunos. No vamos a ir a la Biblia por razones de tiempo, pero les voy a leer algunos. Tenemos la historia de José. Dios lo sacó de algo Dios sacó algo bueno de su sufrimiento y lo usó para salvar a su familia de la hambruna, demostrando su poder de restauración. ¿Ven? ¿Se acuerdan del relato de José? Cuando fue vendido por los hermanos, después fue la mano derecha de Faraón, y después trajo a toda su familia a salvar de la hambruna. Y así pudo lograr con la completa restauración, por el poder de la restauración de Dios. La propia resurrección de Jesucristo, la propia resurrección de Cristo, de Jesús, fue la mayor restauración, derrotando la muerte y abriendo el camino para la reconciliación con Dios para todos los que en Él crean o crean en Él. Fíjense qué ejemplo de restauración. Tremendo, ¿verdad? Venciendo la muerte. Venciendo la muerte. Derrotándola y abriendo el camino para la reconciliación con Dios, para todos los que creen en Él. También está la restauración al hombre. La restauración al hombre. Dios tiene el poder de restaurar matrimonios, sanar dolores profundos y dar vida donde parece imposible. Dar vida, dar solución donde todo parece imposible. Dios puede restaurar, recuerden, Dios es el gran restaurador. Él lo puede hacer. Hemos visto actos de restauración de Dios. Ahora podemos despertar a nuestra nueva realidad, que es en Cristo, en nosotros, la esperanza de gloria. Podemos despertar a esta nueva realidad, que es en Cristo nosotros, la esperanza de gloria. Qué tremendo, ¿eh? Vayan pasando al libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Una cosa que debemos entender qué significa la presencia de Cristo en los creyentes, les da seguridad y de qué participación de la gloria fuera a futuro de Dios, y les da una nueva identidad y propósito en esta vida. Así que, les repito, ahora podemos entender o despertar a nuestra nueva realidad, que es en Cristo, en nosotros la esperanza de gloria, que significa que la presencia de Cristo en los creyentes le da la seguridad de que participarán de la gloria futura de Dios y les da una nueva identidad y propósito en esta vida. Esta esperanza incluye la certeza de la vida después de la muerte, la resurrección y la restauración total en su retorno. Es una promesa de parte de Dios. Vamos a ser restaurados completamente restaurados, reconciliados totalmente con Dios. Esto dice en Colosenses capítulo 1. Fíjense, vamos a arrancar en el versículo 3. Dice así, el apóstol Pablo orando a la iglesia de Colosas, ¿no? Dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también a vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Ven? Qué clara es la palabra, ¿verdad? Qué clara que es. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras,
nuestro consiervo amado, que es el fiel ministro de Cristo para vosotros. Epáfras era un fiel ministro. Entendió el ministerio de la reconciliación, lo ejerció y entendía las obras de Cristo en él. Versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ven que se necesita esto para entender la reconciliación, la restauración de Dios? Sabiduría e inteligencia espiritual. Qué palabras, ¿no? Para trabajarla más profundamente. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ven? Es una restauración y un crecimiento constante con Dios. Con Dios todo es dinámico, no se estanca, no se queda. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estos son todos actos, ¿ven?, de reconciliación con Dios, actos de redención, obras de Dios, para nosotros hoy día podemos estar reconciliados con Él, podemos disfrutar una vida plena con Él. Todo esto le llevó un sacrificio enorme a Dios para que hoy día nosotros podamos estar reconciliados con Él y restaurados con Él. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pasemos al versículo 24, del mismo capítulo, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de la reflexión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros, ¿verdad? De lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo se preparó, ¿verdad?, para enseñar la palabra, para enseñar al mundo, un mundo nuevo en ese tiempo, podemos llegar a decir, un evangelio nuevo que tenía que anunciar él. Hoy día era Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él tenía que anunciarlo, tenía que dar a conocer todas esas cosas a la nueva generación de creyentes que esta vez tenían que creer que Cristo era su Redentor y que eran salvos por él. Pablo se preparó realmente magnífico y fue hecho ministro de este gran ministerio. Versículo 26. El ministerio que había estado oculto desde los siglos, versículo 26, y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué tremendo ministerio que tenemos, qué tremenda restauración completa que tenemos de parte de Dios, qué reconciliación que consiguió Dios a través de Cristo, qué poder nos dio hoy día como iglesia y como casa de Dios para que nosotros podamos disfrutar de una completa restauración, tanto en lo mental, espiritual y lo físico. Recuerden que el hombre es tripartito, ¿recuerdan? Tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y Dios nos ha logrado una restauración completa, tanto en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Hoy día podemos estar nosotros disfrutando de una relación íntima y estrecha con Dios, haber sido restaurados con Él y para Él, porque fuimos restaurados para Él, para su gloria y para su honra, para dar a conocerlo a Dios verdaderamente como Él quiere ser conocido. Así que entonces, la restauración es un acto de Dios. La restauración se refiere a la obra continua de Dios para reparar y sanar lo que ha sido dañado, o ha sido dividido, o ha sido separado, ya sea en la vida de una persona, una relación o en la creación misma. Hoy día tenemos en nuestras manos y podemos disfrutar la restauración completa de Dios para tener una vida plena, rica y abundante. Amén.